soy Juan Kidrun y bienvenidos a un nuevo video de tips de percusión. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes 4 golpes fundamentales para tocar la conga. Las congas, un instrumento latino, instrumento muy sabroso para tocar y disfrutar. Empezamos primero las congas cruzadas, las manos cruzadas y el tronco derecho, la cola en la punta de la silla. Y esta es la conga macho, esta es la conga hembra o la tumbadora. El primer golpe que vamos a ver se llama libre o plena. El golpe libre normal de la conga. ¿Vale? Es importante tener un golpe definido y bien bonito con las dos manos. Con las dos, no solo con la derecha, sino con las dos. Con la palma de la mano. Y vamos a darle hasta que saquemos un golpe personalizado bien bonito. ¿Vale? Es muy importante tener un metrónomo en la mano para ensayar y lograr manos ligeras. Podemos hacer negritas, después corcheas. Podemos hacerlo de a dos, después de a una por mano. Después le subimos a semicorcheas. Y así de igual manera vamos a hacer con los otros golpes. El golpe que sigue es el golpe del quemado. Este golpe del quemado lo logramos con la mano izquierda sobre la conga. O cuando ya tenemos mucho tiempo, cuando tenemos callo, cuando tenemos muchos años de estudio, lo logramos sin la mano en la conga en el medio. Como estamos haciendo videos para principiantes, para gente que quiere aprender a tocar este instrumento, entonces vamos a iniciar con la mano izquierda sobre la conga. Para lograrlo también podemos ensayar con una valletilla sobre la conga, con la conga destemplada. También podemos darle a una tabla todos los días, a una tabla que es menos sonora, para no molestar a los vecinos. Y también podemos darle a las piscinas. Cuando vamos de baño le damos a la piscina, cuando vamos al río le damos al río, una cachetada al agua. En piscina también se puede, o en la alberca, cuando la alberca está rebosadita le pegamos una palmada para lograr más ligero, para evolucionar en el golpe quemado. El tercer golpe que tenemos es el mazacote. El mazacote va en el medio de la conga con la palma y con la yema de los dedos. Este golpe es para rellenar esos espacios que quedan entre un golpe libre y un quemado. ¿Listo? Entonces es el mazacote. También lo podemos ensayar con el metrónomo para ir aligerando, agilizando nuestras manos. Para en algún momento que pida la audiencia un solo de congas, puedes variar libres. Y es muy importante los mazacotes para hacer una libre expresión, un solo. Y el cuarto golpe que vamos a ver es un campaneo entre libre y quemado. No es ni libre ni es quemado. Es un campaneo, una sensación de campana con la yema de los dedos y la mano encocada. Este golpe es muy importante para la gente que le gusta tocar los merengues de Juan Luis Guerra. Es muy fundamental. Si te gusta tocar Juan Luis Guerra, los merengues de Juan Luis Guerra, muy pocos por decir que casi ninguno. El golpe más usado por esta agrupación, 440 o Juan Luis Guerra, este golpe es muy importante.
importante este golpe. 4. Libre, quemado, mazacote y el campaneo, campaneado. Muchas gracias por compartir nuestros videos, por darles like, por suscribirte. No olvides suscribirte, es muy importante para nosotros. Recuerda que son tips de percusión con Juan Kidrum y así empezamos estas clases de conga. Estás pendiente, más adelante vamos con los ritmos básicos de toda la gama musical, toda la música latina, todos los ritmos colombianos en la conga. Entonces los invito para que estén pendientes de mi canal. No olviden suscribirse y hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.